Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a la palabra del Señor, de nuestro Dios. Y busquen Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vamos a ver un poquito la vida de un hombre de Dios llamado Pedro, llamado a ser apóstol, llamado discípulo del Señor, que hizo cosas maravillosas el Señor por medio de él, y que también él cometió errores como todos nosotros. Vamos al capítulo 5 de Lucas, el Evangelio, y aquí está, vamos a leer algunos versículos. Dice 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús iba a hablar, ellos querían oír. Y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de la manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oramos. Padre bendito, Rey amado, por favor, lo que usted me ha hecho sentir, que podamos transmitirlo, que sea el Espíritu Santo dando una palabra a nuestro espíritu para seguir adelante, para no rendirnos, para levantarnos, para luchar, para pelear, para no desmayar. Si ya estamos desmayados, para levantarnos en el poder del Espíritu Santo y seguir paso firme en su presencia. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Tome su lugar, siéntase cómodo, menos se duerma. Prohibido, duérmase después del culto. Vamos a terminar bien con el tiempo. Ya hemos cantado, hemos glorificado al Señor, y el Señor trae esta palabra de vez en cuando siento hablar como que a veces uno se vuelve más chapeador, a veces uno diferente, pero este es más reflexivo, más directo al corazón. El Señor me hacía sentir mucho esto, porque uno ve sucesos, ve personas ve pastores, uno se encuentra con pastores que han dejado las obras, se encuentra con líderes que han dejado sus ministerios. Uno se encuentra con personas, habla con personas que le cuentan las cosas que Dios hacía con ellos, cómo ellos le servían, cómo ellos se congregaban, y de pronto ellos nos cuentan su realidad y nos dicen: ahora ya no. Y cuando uno trata de motivarles y decirles: pero levántese, el Señor tiene el perdón para usted, etcétera, uno trata de motivarles, a estas personas dicen: no, ya no puedo. Más adelante su corazón se ha endurecido. Y yo analizando esto, se me venía este ejemplo claro de Pedro, porque tenemos un Pedro antes, un Pedro con Jesús y un Pedro después de Jesús. 3 Pedros totalmente diferentes. Y lo vamos a estar analizando, pero es una tremenda bendición, y el Señor quiere que los que se han detenido, que se levanten
los que han caído, que se levanten, los que han dejado de servir, se pongan a servir, los que han abandonado, aún no los que, esta meditación no es para en sí los que se congregan, porque hay muchos que tenemos ciertos ritmos, pero no es para eso, así, para motivarnos más y entregarnos más, pero para los que se quedan. Si en algún momento llega este video a alguien que se ha quedado, para él es esta palabra, para que se levante y vuelva, porque no todo está perdido en el Señor, porque el Señor tiene ojos y no los ve como ellos creen que se ven. La vida nuestra está girada, y debemos de entenderlo, en caídas. Pero en las caídas van las levantadas. Y debemos de saber que todos hemos pasado por ahí. Y la vida de cristiano no. Imagínense usted este ejemplo. Hablemos del salmista cuando hablaba que le clamaba a Dios y le decía: sácame del lodo cenagoso, porque él se sentía atado y sentía que no podía. Tenemos esa gran oportunidad de salir del lodo cenagoso con el Señor. Veamos, Pedro, antes de ser utilizado por el Señor, buscado por el Señor. Pedro, aquí lo estábamos viendo en el capítulo 5 de Lucas. Pedro era un hombre esforzado, no era haragán. Pedro era un trabajador, trabajaba y era experto en pesca. Él tenía su barca, subía sus redes, si usted lo conoce. Ese era Pedro, un hombre responsable, quizá con su familia, que salía a trabajar siempre. Lo vemos ahí que dice que habían pasado toda la noche. En el versículo 5 le dijo Simón: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Era un hombre que trabajaba, que hacía su parte como ser humano. Y a esas personas busca el Señor, personas que trabajen, pero que estén dispuestas a trabajar para el Señor, así como trabajamos para lo demás. Y Pedro tenía esa característica, al punto de que lo deja todo. Pedro era ese hombre que trabajaba, que se esforzaba, y en esta situación que salía a la pesca, y había noches duras donde no pescaba nada, como en esta ocasión. Pero el Señor tenía un plan bien bonito con él, y le quería dar una lección en esta vez, que no pescó nada. Y es donde se acerca el maestro, se acerca a Jesús, y viene la lección de Pedro. Jesús lo invita a ir a pescar. Pedro le da ciertos argumentos: Señor, pero es que si voy a pescar, no hemos pescado, ya estoy cansado, toda la noche estuvimos pescando con mis compañeros, quisiera ir a descansar. Pero Jesús le hace una invitación: vamos, Pedro. Y él tomó la decisión de hacerlo. Y dice: toda la noche hemos pescado, más en tu palabra echaré la red, en el versículo 5. Y la echó en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Pedro en ese momento descubrió quién era Jesús y lo que era capaz de hacer. Y Jesús no se queda ahí. Jesús le dice más adelante, viendo en el versículo 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, porque él comprendió que estaba delante de una persona diferente. Cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor. Le dijo Señor, le dijo Dios, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús le dice, él sigue diciendo, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero aquí están las palabras de Jesús. Este es el llamado. Jesús le dijo: no temas. Si eres pecador, pero no temas. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. En esta parte de la vida es la que todos hemos vivido, la elección del Señor a nuestras vidas. Todos comenzamos en el primer amor, nos involucramos, seguimos, nos esforzamos,
nos metemos a ser cristianos, a ser evangélicos, a buscar del Señor, a congregarnos. Esto es el primer paso maravilloso. Todos lo recordamos. Muchos tenemos una fecha guardada, otros somos olvidados, no tenemos una fecha, pero sabemos que ya hay bastantes años en los cuales hemos vivido en el Señor. Es una tremenda bendición. Es una tremenda bendición. El Señor le dice, asimismo, en el 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El llamado. Pedro recibió el llamado. ¿A qué? Él era pescador de peces. Y Dios lo manda a ser pescador de hombres, de almas, a predicar la palabra, a buscarle, a servirle. Hasta ahí estamos bien. Dios puso sus planes, esa precisa parte. Primero, el encuentro de Pedro con Jesús. Ahora la misión. ¿Cuál es la misión, Pedro? Tú serás pescador de hombres. En el versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La misión de Pedro comienza. La misión de Pedro comienza. Tiene un llamado. Usted tiene un llamado, usted tiene sueños, tiene objetivos para el Señor, para con el Señor. Tenemos un llamado, muchos tienen llamados diferentes a los de nosotros, pero todos somos útiles en el Señor. Somos personas para hacer algo en la obra del Señor. Ellos lo dejaron todo, dice. Lo dejaron todo. Sí, significa que Pedro ya no volvió a trabajar en la pesca. ¿Por qué lo dejó todo? Todos tenemos llamados diferentes. Usted siga trabajando porque su llamado no ha sido ese. Siga trabajando porque no ha sido. Ahora, si su llamado ha sido quizás para ser pastor, dirigir una obra es diferente. Muchos dejan hasta de trabajar porque la obra lo demanda y Dios les provee, los alimenta, etc. Pero todos tenemos diversos llamados. Muchos tenemos la oportunidad de trabajar, de buscar, etcétera, y de servirle al Señor. Tercero, preparación. Dios no manda a la batalla a nadie solo así por así. Desde el momento que el Señor le dijo a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, ellos le siguieron porque Pedro fue seleccionado junto a 11 personas más para ser apóstoles, discípulos del Señor. Anduvieron cerca del Señor. Pedro no era una persona cualquiera. Si usted analiza a los demás apóstoles, cuando Jesús se separaba, por ejemplo, en la transfiguración, donde se presentan Moisés y Elías, ¿a quién se lleva Jesús a cosas más maravillosas? A Pedro. Se lleva a Pedro. ¿A quién le reclama Jesús en el momento que Jesús está a punto de ir a la cruz y se va a orar? Y dice que comienza a sudar gotas de sangre y cuando regresa, Él les da una orden porque les dice que velen y oren. ¿Y a quién le hace el reclamo? Y le dice, Pedro, no han podido orar. O sea, como que Pedro tenía algo especial. Que sí, era una persona emocional que muchas veces le salió bien el ser emocional y en otras le salió mal, como algo que veremos más adelante. Pero caminó sobre las aguas por ser emocional. Cuando Jesús le preguntaba, ¿qué dice la gente que soy? Unos dicen que Elías, otros, ¿y quiénes dicen ustedes que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo. Era un hombre de fe. Creía en Jesús, con quien estaba. Y había una cercanía maravillosa entre Jesús y Pedro. Preparación. Dios no lo manda a la batalla solo. Lucas 9:11. Lucas 9:11, Dios respalda a todos los apóstoles. Dios respalda a todos los apóstoles, incluido Pedro. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Entre ellos estaba Pedro. Dios los envía. Les da autoridad y poder. Pedro caminó con Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús. Durmió donde dormía el Señor.
comía de lo que comía el Señor, vio multiplicación de peces, de panes, vio cojos levantarse, vio a hombres con la mano seca ser restaurada, vio a enfermos levantarse, vio a demonios huir, vio al maestro caminar sobre las aguas, él mismo dio unos pasos sobre las aguas. Pedro convivió con el Señor, vio todo el ministerio del Señor, vio los milagros, cómo el Señor le da una palabra a una planta que no daba fruto y la maldijo y ésta se secó. Pedro vio todo lo que el maestro hizo, convivió, se enamoró de Jesús porque vivían juntos, como usted y como yo, que hemos venido al Señor y vivimos juntos en el primer amor, y le servimos y oramos y leemos la Biblia y vemos cómo el Señor hace milagros en nosotros y vemos cómo el Señor hace milagros en los demás, y uno ve el poder de Dios y dice: qué maravilloso es Dios, cómo sanó a aquella persona que estaba enferma, cómo la levantó cuando todo estaba perdido, cómo ayudó al otro y lo hizo salir de la dificultad económica que estaba. Somos testigos, muchos de nosotros hemos vivido, estamos involucrados, somos cristianos. Pero un día, muchos de nosotros, y aquí vamos entrando, cometimos un error, resbalamos, tomamos una decisión incorrecta que dañó la relación que habíamos hecho con el Señor. La dañó, ¿por qué? Por culpa mía. Por eso le mencionaba, hay pastores, líderes, hombres que han servido y que uno se los encuentra y dicen: yo no puedo. Muchos llegan a decir: yo no tengo perdón por lo que hice. Y uno quisiera motivarlos y que levántese. Yo sé que pues quizás se van a levantar críticas porque dicen: hey, mira, aquel que cometió aquel error ahora está de nuevo congregándose. Puede ser que alguien siempre con que hablan de los que no hacen nada, mucho más de lo que hacen los demás. Pero uno quisiera darles esa palabra y decirles: pero si tú eres valioso, hermano, para la obra, si el Señor te quiere levantar, restaurar, si tú tienes una tremenda capacidad que el Señor te dio, tú eres un buen servidor, tú lo hacías bien y el Señor le cantaba que lo hicieras. Pero muchos nos quedamos porque la culpabilidad que sentimos allí la andamos cargando y no nos podemos quitar ese peso y tirarlo y pedirle perdón al Señor y volver a levantarnos. Y es lo que le pasó a Pedro en Lucas 22:54. Jesús le había dicho: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, yo he orado para que tengas fuerzas, para que te mantengas firme. Estando reunido con el Señor, nuestro Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú me negarás 3 veces. No, Señor, le dice Pedro. Él quizás no pensaba y estaba seguro que no. Y le dijo: ¿cómo va a ser, Señor? Si fueses hasta la muerte, hasta la cárcel, yo voy contigo, yo no te dejo, yo peleo, yo te sigo, yo te busco. Pedro se lo prometió al Señor y el Señor le dice: Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y lo hizo Pedro. Y en Lucas 22:54 dice: y prendiéndole a quien al Señor, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía. Y los otros apóstoles no se ven ahí. Se ve a un hombre que estaba dispuesto a darlo todo por el Señor, como usted y como yo. Y allí estaba y seguía al Señor de lejos, dice la palabra. Tenía miedo, pero ahí andaba. Y por eso Pedro me da una lección a mí de que aún en el momento más difícil del Señor, él aunque sea de lejos andaba. Pero habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro también se sentó.
alrededor, viendo al maestro de lejos, viendo a su maestro de quien había aprendido, a quien amaba, de quien creía que era Dios. Pedro estaba 100% seguro de quién era. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada lo reconoció. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este que está aquí, también este estaba con él. Lo acusaba. Y Pedro quizás decía: si se enteran que yo soy del maestro, también a mí me van a tener allí, me van a agarrar, me van a capturar, me van a azotar, me van a crucificar. Aunque él no sabía que iba a pasarlo así, aunque Jesús se los había dicho, pero ellos lo ignoraban en este tiempo tan difícil donde todos los demás corrieron. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Mujer, no lo conozco. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro? Negando la fe. Tú eres de él. Yo no soy de esa fe, hermanita. Señora, usted se equivoca, yo no me congrego ahí. Yo no soy de ellos. Se está equivocando. Se ve la gravedad de lo que hizo Pedro. Está negando la fe. Usted y yo nunca, jamás debemos de negar la fe. Porque el que cree es el que es salvo. Debemos de creer y permanecer firme y luchar por ello. Pero era un momento difícil, lo entiendo. Entiendo cómo se podía haber sentido Pedro en ese momento, en el cual sintió tanto miedo que dijo: yo no soy de ellos. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Siguió negando la fe. Como una hora después, así lo expresa Lucas, los otros lo expresan de otra manera, pero aquí dice: una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y vea esto: vuelto el Señor miró a Pedro. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Pedro lo estaba negando, el maestro estaba ya retirado, pero como el Señor todo lo sabe, cuando Pedro lo niega la tercera vez, dice que Jesús lo vuelve a ver y el corazón de Pedro se rompe. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. ¿Qué lo llevó a llorar? El remordimiento, el haber negado con quien habían dado. Esto es como que un hijo, para que lo comprendamos, un hijo niegue a un padre: el muchacho se está graduando y como el padre es de bajos recursos, ahora tiene pena, el licenciado, de toparse con su familia, y le dice: hey, ¿y quién es tu papá? No, yo no tengo papá. O agarra a otro papá: pero no es tu papá. No, así, ¿cómo se sentiría? Que lo negara a su hijo. O viceversa. Padres que tienen hijos que son rebeldes y todo, que solo dan mal testimonio y todo, y que se han metido en unos rollos, en unos líos tremendos, y dicen: no, ese no es mi hijo. Muchos hijos andan en el remordimiento de padres que los han negado y lo andan guardando allí, un remordimiento, un rencor tremendo. Pues el maestro vuelve y ve a un hombre que lo está negando, que no pudo ser firme. Y Pedro comprende todo lo que está pasando y la gravedad del asunto, y llora amargamente. Desde allí, ya no estando el maestro, porque Jesús tuvo que morir, las cosas cambiaron. Ya no eran las cosas igual, ya no había ya no estaba el guía espiritual, ya no estaba el mentor, el que le había enseñado, y ahora les toca a Pedro batallar solo. Como muchos
Y de nosotros comenzamos a batallar solos porque fallamos y nos alejamos nosotros. El Señor lo volvió a ver, pero el Señor no le recriminó nada. Sí le habló con la mirada, se habla mucho, se dicen muchas cosas. Y es lo que sintió el remordimiento Pedro. Pero debemos de entender una cosa, Jesús te perdona. Pedro tenía un llamado, el cual después de ese error vuelve atrás. Juan 21. Pedro vuelve atrás, el Señor se les apareció a los discípulos, pero se habían acomodado ya a hacer la obra, que estaban esperando para hacerlo, lo que tenían que hacer. No debían de haberse detenido. Pedro era un ejemplo para los demás y los demás le seguían lo que Pedro trataba de hacer. Si Pedro trataba de hacer algo, pues los demás lo seguían, veían a él un líder. Pero Pedro después de eso cambia su forma. Juan 21 le dije, yo no estaba en Juan, por eso no le encontraba el sentido. Juan 21. Jesús resucitó y dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaba juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Como era un líder nato, él dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Eso era Pedro, un líder. Los demás le seguían. Pedro no estaba haciendo lo que debía hacer porque el Señor le había hecho un llamado y Pedro lo había dejado, y el llamado era pescador de hombres, y Pedro volvió a ser pescador de peces. Un paso atrás, el paso que muchos hemos dado en determinado momento, o el paso que otros han dado y no se han levantado y se han quedado ahí. Son buenos pescadores de hombres, de pez, son buenos para hacer la obra que el Señor les encomendó, pero lo han dejado porque esa conexión se rompió, porque lo negaron, porque se alejaron. Y el problema es que de este lado está el maestro llamando. ¿Qué pasa? ¿Y por qué? Yo te perdono, ven. No me tengas miedo. Ese es el problema del pecado, que todos cuando nos metemos en un lío gordo, pensamos que el Señor nos rechaza. Obviamente el Señor rechaza el pecado y el pecado trae consecuencias, todos lo sabemos. Pero el Señor quiere levantarnos y restaurarnos, y no ese es el ministerio de la iglesia, ese es el ministerio espiritual, restaurarnos, cambiarnos, transformarnos. La palabra nos transforma, el Espíritu de Dios nos transforma, nos va mejorando día a día. Pero muchos nos quedamos anclados allí creyendo que ya no hay salida. Y ya no queremos. Y aunque Dios mande un siervo, un ángel de Él a buscarle, a tratar de levantarlo, de motivarlo, ellos dicen, no puedo, no tengo perdón, es por demás, yo fui un pastor, yo fui un líder, yo fui un predicador, yo me congregaba, tengo hace un año que no me congrego, tengo 5 años que ya no le sirvo al Señor. Y hay personas que están allí en esclavitud, y el Señor quiere libertarles, y el Señor quiere sacarles. No es fácil. Imagínense si Pedro se queda allí, no veríamos lo que hizo más adelante. Si todos nos quedáramos allí, ya se hubiera detenido todo, porque todos estaríamos helados, congelados, y ya no más, se acabó, ya no más iglesia, no más todo, se acabó. Muchos han llegado a ese punto y no se levantan. Y Pedro volvió atrás, y el Señor, tan especial que es el Señor, tan especial que es. Se imagina cómo recrea la cosa, el llamado
de Pedro, cómo toca el corazón de Pedro de nuevo, trayéndole la misma escena de que hace muchos años atrás, cuando lo eligió y le hizo un llamado: Pedro, vas a ser pescador de hombres. Veámoslo en el capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, como la vez pasada cuando Jesús fue y buscó a Pedro. Pedro le dice: toda la noche hemos estado trabajando, no hemos pescado nada. Ahora también. Porque el Señor quería volver a tocar el corazón de Pedro. 4. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron: no, porque no hemos pescado nada. La otra vez Jesús le dijo: vamos a pescar, echa las redes de nuevo. Y Pedro le dijo: no, ya estuvimos toda la noche tratando y no pescamos nada, no tenemos nada, igual que ahora. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Juan reconoció a Jesús en ese momento y le dice: Pedro, es el Señor. ¿Cómo? Sí, Pedro, recapacitando, Pedro, sí, esto se me hace tan familiar, como que yo lo he vivido en otra ocasión. Esto se hace tan familiar. Entonces el discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, se tiró al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, porque no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús ya estaba comiendo, hermano. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que ellos ya estaban seguros que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo: y asimismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se les había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero al pasar este suceso de nuevo y refrescarle la memoria a Pedro, le hace entender ciertas cosas que veremos ahora. Pedro estaba en una decisión: volver atrás. Y el Señor, en el momento de que cualquiera quiere volver atrás, aquí estoy. No se puede volver atrás. Adelante. Si caíste, si te detuviste, que sea lo que hiciste, venid a mí, yo te perdono. El problema es que nosotros no nos perdonamos. ¿Cómo vamos a ir a pedir perdón? No tenemos ni el valor. El pecado que viene y el enemigo que nos acusa no nos hace que nos levantemos, porque le hacemos más caso a la voz enemiga que a la de Dios. La voz del enemigo le decía a Pedro: Pedro, dedícate a pescar, hijo. Aquí todo está perdido. Tú eres un negador del Señor. Tú no tienes perdón de Dios. Dedícate mejor, vuelve atrás. La otra voz en el espíritu le decía: hazlo, Pedro, busca al Señor. Y aquí se presenta el Señor y le dice: Pedro, ¿a qué te mandé? ¿A qué te mandé? ¿Cuál fue el llamado que te hice? Y las dos voces: ¿a quién le vamos a hacer caso? El problema es a quién le hacemos caso.
Nos detenemos, le hacemos caso más a la voz del enemigo que a la de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos quedamos con la del enemigo y nuestra vida se vuelve triste. Porque al hablar con estas personas, viven con esa amargura, viven con esa falta de perdón y no pueden hacer nada porque se sienten tan mal. Y el Señor quiere levantarlos y libertarlos. Y es ahí donde viene este suceso que a muchos nos ha llamado la atención. En el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Escuche bien esas palabras. Ahora vea el sentido de esas palabras. ¿Me amas más que estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. ¿Sabes que te amo? Veamos la respuesta. Dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero en la mente, ¿qué le pasaba a Pedro? ¿Lo negaste? ¿Lo negaste? ¿Lo negaste? Le diste la espalda. Ahora estás con él frente a frente de nuevo. Y él te pregunta: ¿me amas? Y Pedro dice: claro, y lloré amargamente ese día. Quizás Pedro pensando: y lloré amargamente después de haberte negado, Señor. Y tú sabes que te amo. Y tú sabes que te amo. Y el Señor le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, porque el Señor buscaba algo con estas palabras, entrar a lo más profundo de los pensamientos del corazón de Pedro. Le dice la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Lo negué, le fallé. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tú eres pescador de hombres, ya no de peces. Apaciéntalas. Tú eres pescador de hombres, ya no de peces. Y yo te elegí aquel día, y por el error que hiciste de negarme, no significa que te haya quitado el ministerio, la misión que te di. Pedro, ¿me amas? La segunda vez: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo el Señor: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí toca los sentimientos, el espíritu de Pedro, sus pensamientos. Y por eso Pedro dice, se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Porque Pedro quizás decía: ¿será que me está reclamando por haberlo negado? Y él piensa que no lo amo, y yo por el miedo que tenía lo negué, pero después lloré amargamente y le pedí perdón. Y quizás por eso él me está diciendo esto, y Pedro se entristece. Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, a ti no te puedo engañar, a ti no te puedo mentir que te fallé, pero tampoco te puedo mentir que te amo. El Señor hace esta pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Sí, pero pequé. No. Yo no pregunté, ¿pecaste? Y aquí está el punto. Yo no pregunté, ¿pecaste? Yo no pregunté, ¿te detuviste? Yo no pregunté, ¿tienes miedo de mí o algo? Porque muchos se han quedado ahí congelados. No, ya no sigo, ya no, el cristianismo ya no, yo fallé, ya no puedo. Nos congelamos, nos volvemos tibios, nos volvemos fríos y no queremos nada con el Señor. Pero el Señor dice: está bien, ¿cómo estás? ¿Me amas? ¿Me amas? Si de verdad me amas, apacienta mis ovejas, levántate. No le está diciendo: si de verdad me amas, pero me fallaste, te vas a ir para el infierno ahorita y aquí se terminó todo porque me voy a vengar por haberme negado. No es eso. El Señor no está diciendo esto. El Señor se acerca a Pedro con un fin: levantarlo, restaurarlo, volver a ponerlo de pie y que siga adelante con la misión que había puesto en sus manos. ¿Me amas? Ya olvídalo. Olvida lo que me negaste. Olvida lo que pasó. ¿Me amas?
Ya no andes pescando aquí, Pedro. Ya no vuelvas atrás. Mira hacia adelante y sigue en la misión que te he dado. ¿Me amas? La tercera vez, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías. Bueno, ahí le habla. Vea esto, en el 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Y vea esta pregunta que le hace. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este, del que te ama? Y vea la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga. Y él le hace una pregunta, ¿y qué a ti? Pedro le está diciendo, ¿y qué del que te ama? Y Jesús le dice, a mí me importa ahorita tú, me importas tú. ¿Y qué a ti? ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Ay, no, que te sirva aquel que está firme, que hace la obra. Yo desde aquí lo apoyo porque yo ya me quedé, yo ya no tengo salida. No. Sí, cabal, yo quiero que aquel me siga y haga la obra. ¿Y qué tú? ¿Y qué tú? ¿Y qué tú? A mí me importa, yo he venido, he recreado toda esta escena, no por el discípulo que me ama, que se recostó en mí. Yo he venido y he recreado todo esto porque he venido por ti de nuevo, para restaurarte, para levantarte. ¿Y qué a ti? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, porque quien me ha dejado de seguir eres tú. Quien tiró el ministerio eres tú. Quien dejó de predicar en radio eres tú. Quien dejó de predicar en la televisión eres tú. Quien dejó de la obra como pastor eres tú. Quien dejó el liderazgo eres tú. Quien dejó el ministerio, etcétera, cualquiera que sea, eres tú. El evangelismo eres tú. El evangelismo en los buses eres tú. Sígueme, levántate y sígueme. Porque yo he venido no para que estés ahí acomodado. Sígueme tú. Fueron las palabras del Señor. Y qué bonito que estas palabras tuvieron eco en Pedro. Y con esto cierro. Pedro se levantó. Pedro se levantó. Tuvo eco ese encuentro con el Señor. ¿Y qué es lo que necesitamos entonces? Los que hemos fallado y nos hemos alejado, los que hemos aventado, etcétera, los que hemos dejado, es volver a tener ese encuentro con el Señor y levantarnos. El Señor nos perdona y nos usa. Pedro, yo le digo, hay un Pedro en cada parte de la vida, pero este Pedro que vamos a conocer ahora es tremendo, es diferente, es maduro espiritualmente y ya no se detiene por nada, porque se levantó, porque tuvo un encuentro con el Maestro, porque entendió lo que el Señor quería, porque entendió que tuvo perdón a pesar de lo que hizo. No así Judas, que cometió un error, entregó al Maestro. Yo escuchaba a Dante Gebel y él daba este ejemplo. Judas pudo ser perdonado, pero Judas cometió un grave error, porque Judas se arrepintió de lo que hizo, al punto de un ladrón se puede arrepentir, pero no devuelve la gallina. El ladrón que ha robado se puede arrepentir, pero no tiene el valor de llegar y decirle, mire, me robé la gallina, se la devuelvo, me siento mal. Judas tuvo esa valentía, ese coraje, agarró las monedas y caminó, tuvo el valor y se presentó donde estaban el sumo sacerdote y le dijo, he entregado sangre inocente. Pero ese fue el error de Judas. Tuvo el valor, pero fue a la persona incorrecta. Porque si Judas agarra las monedas y va donde Jesús lo perdona. Pero nosotros vamos a la religión. Y la religión no puede perdonar. Y la religión no puede salvar. Y muchos en la religión lo que hacemos es juzgar. Porque nos creemos maestros. Y juzgamos al que ha pecado, al que ha fallado.
Pero si Judas hubiera ido con las moneditas y lo hubiera visto, el Señor lo perdona. Pero él fue a los líderes de la iglesia y ellos no pueden hacerlo. Y por eso tomó la decisión de ahorcarse. Terminamos. Levántate y anda, es este punto. Levántate y anda, porque lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y cerramos Hechos capítulo 3, 6. Hechos capítulo 3, 6. Dice, mas Pedro dijo, encontrándose con un cojo que estaba pidiendo dinero, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Autoridad de Pedro. ¿Cuándo habíamos visto a Pedro haciendo esto? No lo habíamos visto, pero ahora lo vemos porque tiene el respaldo del Señor, porque se levantó y ahora es tan valioso el ministerio, mucho más que antes. Ahora vale mucho más que antes. Al punto de que antes tenía miedo de dar su vida. Y antes que se me olvide, ahora da su vida por el ministerio. Antes tuvo miedo de que lo capturaran y le hicieran algo con Jesús. Y ahora no le importa que lo capturen y le den muerte si es posible. Porque ahora le importa el ministerio y lucha por él y pelea por él. ¿Sabe por qué? Porque ya descubrió el perdón de que se cayó. Y hubo alguien que lo levantó y que esto sirve para levantar a otros. Porque todos caemos. Más adelante veamos Hechos 3:11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan por lo que habían hecho, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham e Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y comienza Pedro a dar un discurso maravilloso delante de mucha gente. Y antes, cuando alguien le dijo, tú eres uno de ellos, Pedro estaba diciendo, no, yo no soy. Pero ahora vemos a un Pedro diferente, que delante de la multitud vio una oportunidad y dijo, hoy predico la palabra. Hoy es mi oportunidad, lo que no hice cuando negué al maestro. Hoy me levanto y lo hago. Y lo hizo Pedro delante de muchas personas, al punto de que yo no sé por qué en las prédicas siempre termino aquí. Hechos 4:4, Pedro ante el concilio. Lo detuvieron por hablar, por predicar la palabra, por hacer ese hecho maravilloso del cojo, de sanar el cojo. 4:4 al 8 leemos y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 que se convirtieron por aquel Pedro que tuvo ahora sí el coraje, el valor de predicar la palabra, no de negarlo, porque el Pedro antiguo hubiera dicho, no, yo no fui, fue Tete el que lo hizo, yo no fui, me van a matar, tengo miedo. No, ahora no, Pedro es diferente. El Espíritu está con él, el Señor está con él, el carácter de él se formó, él sigue adelante, pero tuvo que levantarse. Alguien tirado sigue con lo mismo. Para cambiar necesitamos levantarnos y ser diferentes. Necesitamos levantarnos. Ahí vamos a seguir nada más revolcándonos en el charco, y el Señor no quiere eso. Ahora vemos a un Pedro que ve esta obra maravillosa, que 5,000 hombres se convirtieron. Aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y les da un discurso. Y les predica la palabra, y les predica de Cristo, del Señor, con autoridad, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ya no estaba lleno de miedo. Muchos estamos llenos de miedo ahorita. Y muchos cometimos el error y estamos llenos de miedo. Y tenemos miedo aún levantarnos, y el Señor quiere restaurarnos. Y en el momento que nos restauremos, que Él nos restaure, que Él nos levante,
¿Quién se podía creer? Pedro en aquel momento que lo estaba negando, que 5,000 hombres iban a estar convirtiendo después de él hablar la palabra. O en Hechos 5:15, cuando la gente ansiaba de los apóstoles. Hechos 5:15. Hoy sí cierro, el tiempo se me fue. Dice, al oír, 15:5 es, hermanos. No es tampoco, pero usted lo conoce. La sombra de Pedro, ¿la han oído hasta el corito? Que con la sombra de Pedro los enfermos, No era la sombra, ni tampoco Pedro. La gente en ese versículo, que a mí se me escapó, lo anoté mal, dice que comenzaba a sacar a los enfermos a la calle, para que aunque sea, dice la Biblia, yo lo quería leer para que usted lo viera, aunque sea, quizás Pedro no pasara o llorara por ellos porque eran muchos, aunque sea la sombra de Pedro los tocara. Eso era lo que ellos querían, aunque sea. No decía que la sombra de Pedro sanaba. Ese es lo que yo interpreté cuando leí eso. Por eso quería que lo leyéramos, pero lo anoté mal. 5:15. ¿Qué pasa, pues? Sí, hombre, 5:15, lo anoté bien. Yo no leo, que yo cierro los ojos cuando estoy aquí, hermanos. Les dije, ¿va? 5:15 dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No dice que la sombra los sanaba, dice que ellos los sacaban, que aunque sea la sombra los tocara. Veamos el que sigue. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sabe por qué? Porque a Pedro y a los discípulos no les molestaba orar por ellos y quizás imponerles manos, tomar un tiempo para predicarles y que el Señor los sanara. Ese fue el ministerio de Pedro. Y lo más triste, quizás puede decir alguien, que Pedro murió. No fue triste para él ya. Como le dije, ya no fue para Pedro atormentado eso de que me van a quitar la vida, a mí también no. Heme aquí, hasta el punto de que Pedro murió. Un día lo capturaron, fue tanto el odio que tenían contra la iglesia que lo crucificaron, y Pedro dijo, no me crucifiquen como el maestro, no soy digno, crucifíquenme cabeza hacia abajo. Y así lo hicieron, y allí murió Pedro en la causa, murió en la causa, ya no con miedo, con la frente en alto, porque un día el Señor lo levantó y lo perdonó. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Hasta cuándo nos vamos a resistir? ¿Hasta cuándo? Levantémonos ya. El Señor quiere restaurarnos. El Señor le ama. El Señor me ama. Soy tan valioso para Él. No menospreciemos esta gran oportunidad de poder volver a levantarnos y hacer la obra. Cosas maravillosas, más grandes alguien que predicaba y las personas se salvaban. Hoy van a hacer cosas más grandes, mayores, porque ya traemos madurez espiritual, porque ya traemos enseñanza, porque ya aprendimos de la lección. Todo lo que pasamos en la vida es una lección y ahora nos sirve en nuestra vida actual. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, le pedimos, Dios Todopoderoso, que nos levante, por favor.